Saluditos, saluditos y bendiciones. Hola, ¿cómo están? Saludos. Aquí estamos con un tema muy interesante, un nuevo creyente. Oh, yeah, ¿están listos? Eso está muy bueno, así que si eres un nuevo creyente o quizás llevas un poquito de tiempo, pero quizás te hace falta afirmarte un poquito más, este video es para ti. Un nuevo creyente, / y abajo, Pablo versus Pedro. Así que vamos a conocer más de Pablo y de Pedro y por qué están hoy en día dentro de la iglesia. Sí mismito es, por eso es que vamos rápidamente a brincar en el tema. Vamos rápidamente. Hay mucha ¿Quién gente es Pablo? Pablo es aquella persona que es apasionada, que tal vez no era muy bueno que digamos, que tal vez hacía cosas que se supone que no hiciera, pero aún así Dios lo perdonó, Dios lo transformó y le cambió su corazón de piedra a un corazón blandito. Y tuvo un encuentro en un momento, abrió sus ojos. ¿Verdad que sí? Eso te pasó a ti hace unos años atrás cuando conociste al Señor. Por eso mi esposo se identifica mucho con Pablo. Pablo es una persona que vivió en un error por mucho tiempo y una vez conoce al Señor de verdad, le usa toda esa fidelidad que él usaba en el mundo, ahora la lleva a la iglesia. Por eso es un fiel creyente. Hay algo de los Pablos que cuando tú eres un Pablo, tú sabes que tú eres un Pablo. ¿Por qué? Sí. Porque estos rasgos te van a ayudar a identificar los Pablos o ese Pablo que hay en ti. El Pablo es el que antes estaba en la calle y tiene ciertas cosas que hacía en la calle que cuando tú vienes a ver en la vida cristiana, tú aplicas y suena como que, ay, ahora tú estás hablando, no, vos de esa religión, no. De esas cosas que aprendiste, como es la fidelidad, como es la palabra, exacto, que pocas personas tienen. Pablo, los que son Pablo son de mucha palabra, le molesta a la gente que no cumple su palabra, sí, y que son muy pasivos, que tienden a dejar a Dios cada dos. Sí, el Pablo no entiende eso. Y mi esposo estaba hablando de quién es Pablo porque él se identifica con Pablo. Ahora yo te voy a hablar quién es Pedro. Y yo me identifico con Pedro. El que saca la espada y corta oreja. Exacto. Tenemos el lado un poquito agresivo por un lado, pero no solamente se basa en la agresividad de Pedro, sino en que los Pedros conocemos a Dios desde muy temprano. Tenemos experiencias con Dios, vimos la multiplicación, hemos visto milagros, hemos visto señales, ha restaurado quizás nuestra vida, pero terminamos fallándole, terminamos negándolo. ¿Por qué? Porque el Pedro todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Lo tiene después que Jesús resucita. Ahí es donde él realmente tiene un encuentro con Jesús. Él caminó con Jesús, pero realmente él vino a conocer a Jesús cuando él negó a Jesús y fue perdonado por Jesús. Exacto. Porque como hablábamos en el video anterior, el evangelio del reino consiste en 5 puntos. De estos 5 puntos es la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él ya había conocido el Jesús que vivía, el Jesús que fue crucificado, el que resucitó. Exactamente. Pero vino a conocer el perdón y el arrepentimiento después que Jesús resucitó. Y una cosa muy interesante, que Pablo fue un cristiano después que se convirtió celoso, fue y evangelizó muchos lugares. De hecho, en la mayoría de los libros de la Biblia, muchos están inspirados por el apóstol Pablo. Así que Dios, ¿verdad? Él fue un instrumento para Dios hablarle al pueblo. Mas sin embargo, Pedro no se queda atrás. Sí, porque Pedro, a pesar de que lo negó, de que le falló, dice la palabra que dijo Jesús: sobre ti construiré mi iglesia. O sea que Pedro es esa roca donde está cimentada la iglesia. La roca cimentada por la roca. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús usó al imperfecto, al traicionero, al que lo abandonó, al que le falló, al que no creyó en el primer milagro. Tuvieron que pasar mucho para él creer. En ese imperfecto fue donde él fundó su iglesia. Por eso es que los Pedros vienen hoy en día a enseñar la misericordia de Dios. Están los Pedros, están los Pablos. Y usualmente Pedro y los Pablos no se llevan mucho. No se llevan. ¿Por qué? Porque el Pablo no entiende al Pedro y el Pedro no entiende al Pablo. El Pablo no puede entender cómo tú puedes traicionar a Jesús. Pero el Pedro tampoco puede entender cómo tú conoces a Jesús de momento. Exactamente. Y tienes esa pasión. Exactamente. Pedro no puede entender cómo una persona que lleva un año en la iglesia
ya tiene tanta revelación que le pasó hasta por encima a él. Sí. Y el Pablo no puede entender cómo el Pedro es tan pasivo y cómo el Pedro, sabiendo el reino que carga, se duerme y se aparta y se aleja y se queda callado. ¿Por qué? Porque el Pablo quiere evangelizar a todo el mundo. Él quiere ganarse a todo el mundo, él quiere que todo el mundo experimente lo que él está experimentando. Mientras que el Pedro tiende a ser más pasivo y a rechazar un poco a las personas. Amén. No, mentira. Yo me identifico con Pedro porque yo por muchos años conocí al Señor desde muy joven y sin embargo me aparté del Señor. Muchas veces lo negué por ir detrás del mundo y de los placeres de este mundo. Mi esposo duró 38 años en el mundo viviendo y batallando y luchando, y cuando por fin tiene un encuentro con Dios, él en una semana, ese hombre cambió totalmente. O sea, me llevó hasta la ventaja a mí de lo que yo sabía de Dios, ¿verdad que sí? Bueno. Y al principio yo les confieso que fue un choque muy grande yo poder llegar al nivel donde él estaba y él poder entender el por qué yo tenía esa pasividad en mi vida, ¿verdad que sí? Sí, que yo creo que cuando una persona es como un Pablo, la pasión a veces es buena tener pasión, y la pasión es una de las virtudes mejores que puede tener un cristiano, pero hay veces que mucha pasión a veces es malo. Exacto. Es malo porque te desenfoca, no te ayuda a controlarte. Y yo creo que a través de estos procesos que Dios nos muestra, cómo Él quiere controlar, cómo Él quiere, no controlar, pero pacificar un poco ese fuego. Sí, porque es bien fácil para un Pablo hacer algo al momento. Mas, sin embargo, un Pedro es como que un poquito más pasivo, aunque es el Pedro, si hablamos del Pedro de antes que fuese Jesucristo crucificado, fue el Pedro que sacó la espada y el Pedro no procesado. Exacto. Versus el Pedro procesado, pero esa es otra enseñanza más que vamos a dar más adelante. Entonces, como un nuevo creyente, necesitamos procesos y pasos a seguir. A un nuevo creyente, a un bebé recién nacido, tú jamás le darías un steak para comer. Sí, tú le das leche. Dice la palabra en 1 Pedro 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros los hijos pequeñitos de Dios tenemos que darnos esa leche, esa alimentación para poder crecer sano, para que en el día de mañana, cuando venga un proceso difícil, cuando se levante esa marea, saber que Jesús va a salir por ahí y nos va a levantar. Sí, pero cuando no tenemos esas bases, cuando no tenemos ese fundamento de lo que es Jesús, por qué el evangelio del reino, por qué la importancia de la iglesia en nuestra vida, se nos va a hacer muy fácil mañana soltarlo todo y salir corriendo. Es bien importante saber identificar en qué área está siendo bebé, en qué área está siendo un poco más maduro. Entonces, esto te ayuda a identificar qué tipo de comida. Tú no puedes darle a un bebé un steak con papa porque no se los puede comer, a menos que sea molido, ¿verdad? Y eso es mejor que debe saber malísimo. Y le va a dar dolor. Pero hay que ser sabio con cómo... Esto nos ayuda, no solamente a un nuevo creyente, sino a nosotros como mentores, como líderes, como pastores, como evangelistas. Discipular efectivamente a una persona que quizás es un Pedro, tú no sabes, entonces tienes que tenerle más paciencia, tienes que empujarlo un poquito más. El Pablo, quizás hay que ponerlo a evangelizar la misma semana que se convirtió porque tiene hambre, quiere más. Han habido casos así. Claro. Hay que saber que cuando estás dando ese cuidado pastoral, tienes que identificar quién Dios te está trayendo como discípulo. Porque Dios trae discípulos de todas áreas, de todos rangos, de todos tipos de situaciones. Y usualmente los que Dios pone debajo de ti o al lado tuyo son personas de que salen de lugares donde tú saliste. Que se identifican contigo. Que tal vez hayan pasado por depresión, por drogadicción, diferentes tipos de batallas y gigantes que ya tú venciste. Y te da la autoridad a ti para saber mentorearlo. Y el no entender esto nos va a hacer encapsular a todos los discípulos en una misma cajita y en una misma forma cómo educarlos, cuando no es así. Nosotros necesitamos saber a quién le damos más sólido y a quién le damos más liviano. Que ya sabes, si eres un nuevo creyente, te vas a identificar con un Pablo, con un Pedro. Y si eres un líder, un mentor o un pastor o tienes a alguien debajo de ti, te has cuidado pastoral, también te va a ayudar a cómo identificar a los discípulos que te están trayendo Dios en esta temporada. Amén. Así que vamos a seguir conociendo. Vamos a seguir aprendiendo a identificar este tipo de personas, Pedro y lo que es Pablo. Amén. Ya conocimos lo que es Pablo y lo que es Pedro. Ahora yo quiero tocar los puntos
que un nuevo creyente debe de saber para así crecer en Dios mejor, ¿verdad? Así que ve, como Pedro y como Pablo, los Pablos siempre están aprendiendo y los Pedros también. Lo que pasa es que están en dos temporadas diferentes. Pero el Pedro se puede convertir en un Pablo. Y el Pablo se puede convertir en un Pedro. Pero eso es otro. No me voy a meter por ahí porque alargamos esto. Vamos a darle 7 puntos que necesita un nuevo creyente aplicar en su vida. Y si no los está aplicando, que los empiece a aplicar. Punto número 1. Los fundamentos de quién es Jesús. Tú debes conocer quién es Jesús, identificar la persona de Jesús, el amor de Jesús sobrenatural. Y por qué tú te tienes que apasionar por Jesús. Dice la palabra en los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de la perspectiva de la vida de Jesús. Por eso debemos identificar. Si usted como nuevo creyente no sabe de Biblia y dice, ay Dios mío, pero ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué voy a leer? Es bien fácil. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te va a ayudar a entender del Jesús que tú vas a estar profesando, el Jesús que tú vas a estar hablando, porque ahora nos llamamos cristianos. ¿Y cómo nos vamos a llamar cristianos si no conocemos a Jesús? Y lo más lindo de los evangelios es que los evangelios te explican la forma y la perspectiva de cada uno de ellos, como veían a Jesús. Así mismo es. O sea, aunque se parecen mucho cada evangelio, vas a encontrar mucha similitud una con la otra. Cada uno habla desde su propio punto de vista de cómo era Jesús y quién era Jesús. Y eso nos trae al punto número 2. ¿Cuál es nuestro GPS? Nuestro GPS es el Espíritu Santo. El punto número 2 es cómo conocemos al Espíritu Santo y cómo entendemos que el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Yo menciono que es como el GPS porque nos ayuda a identificar no solamente hacer las cosas buenas, sino nos ayuda a identificar lo que es lo malo y que a veces parece bueno. Es el que nos redarguye, es el que nos pone límites, nos dice hasta aquí vas a llegar o da un poquito más. O haz esto, cambia, escucha esta predicación. El Espíritu Santo es el que siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No, y por años se nos ha enseñado Jesús. Pero escuche bien, lo último que hizo Jesús antes de irse y envía a sus discípulos a esa gran comisión, les dijo, y ahora me voy, mas sin embargo les dejo mi Espíritu Santo, que es el gran consolador. Entonces a veces se nos olvida tratar al Espíritu Santo como una persona. Que el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Jesús está en su trono, justo a la diestra del Padre. Pero el que está con nosotros, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos protege, es el Espíritu Santo y es el que debemos conocer. Y eso nos lleva al tercer punto. Que el tercer punto es sobre la paternidad. La paternidad, conocer a Dios como Padre. Eso es bien importante porque muchas veces tenemos a Dios como aquel grande que nadie puede ver, como aquel ser resplandor que nadie puede acercarse. Y Dios es un Dios Padre. Él te ama tal como tú eres. Él quiere ser tu Padre. Él quiere consentirte. Él quiere mimarte. Él quiere estar cerca de ti y no lejos de ti. Por eso es importante que conozcamos la paternidad de Dios. Sí, es bien importante entender que si somos o éramos huérfanos espirituales, que no conocemos, por ejemplo, venimos de hogares que son rotos, divididos y no conoces lo que es una paternidad, se te hace difícil conocer a Dios, pero cuando se te es revelada la paternidad, tú entiendes a conocer a Dios en su papel de Abba Padre, de su amor líquido, que es realmente palpable, que perdona todo pecado, que te sostiene, que te abraza y sobre todo cargas esa herencia al ser hijo del Padre. Los huérfanos no heredan. Los hijos son los que heredan. Entonces, saber entender que tú eres hijo y no eres huérfano va a ser de mucha gran bendición para tu carrera cristiana. Amén. ¿Y cómo conocemos esto? Ahí va el cuarto punto. ¿Por qué congregarnos y por qué ir a la iglesia? La importancia de congregarnos. Dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarse es importante, te va a dar esa formación, te va a pulir, te va a dar las estrategias. Y aunque hayan cosas que tú no entiendas en el lugar donde tú estás, tengo que decirte algo antes de entrar ahí. Cuando vayas a buscar tu casa, busca una casa que tenga lo que tú quieres, a donde tú quieres llegar, a donde tú te ves. Si tú no te ves llegando a esa cima, en ese lugar, yo te recomiendo que busques la casa que te corresponde, que tú digas, este es mi ADN, yo siento que aquí voy a crecer, que aquí voy a echar raíces.
Amén. Porque si vamos a una casa que no tiene ese diseño para nosotros, el enemigo puede utilizar esa conformidad en ese lugar para estancar tu crecimiento. Y aprovecho para invitarte, si vives en el área de West Palm Beach o cerca de West Palm Beach, puedes seguir el ministerio de nuestra iglesia, Iglesia Encuentro con la Vida, y nos buscas así mismito en Facebook o en Instagram, y ahí vas a ver los servicios que damos. Ahora vamos a estar dando 3 servicios los domingos, 9:30, 11:30 y a las 6:30. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, te estamos invitando a nuestra casa Encuentro con la Vida, aquí en West Palm Beach. Y si estás lejos, también puedes conectarte online con nosotros. Yes. Nos dejas un comentario y te enviamos toda la información que necesitas, porque también podemos hacerlo vía online. ¿Sí mismo es? ¿Y cuál es el próximo punto? El próximo punto son los hermanos. Los hermanos. ¿Qué aportan en nuestra vida? Ese hermanito que a veces no nos cae muy bien. Esos hermanos vienen a afilarnos como las espadas, ¿verdad que sí? Tenemos que afilar ese cuchillo, y ellos son los que nos muelen, Sí, son los que sacan de nosotros lo mejor o lo peor para trabajarlo. Por eso es importante tener hermanos. Al enemigo no le gusta la amistad, la unidad. Él no le gusta eso. Sin embargo, a Jesús le encanta que nos sentemos en la mesa y compartamos el pan. Es como dice la oración, Jesús, enséñanos a ser familia. Entonces Amén. tenemos que entender que como cuerpo y oración corporativa, cuando oramos juntos y entendemos lo que pueden aportar nuestros hermanos, aunque no te caiga bien el hermano o aquel más o menos, pero es tu hermano. Amén. Y algo tiene para aportar en tu vida y tú en la vida de él. Así, y vamos al séptimo punto. ¿Cuál es el séptimo punto? Nuestro enemigo, el diablo. Dice la palabra que el enemigo anda por ahí buscando a quien devorar. Eso es así. Así que nosotros no nos podemos dar el lujo de tirarnos a descansar y olvidarnos de que tenemos un enemigo que está cosiendo estrategias para sacarnos de donde nosotros estamos. Tenemos que ver esto como una pelea de boxeo. Claro. Cuando un boxeador anuncia que tiene una pelea de campeonato, lo primero que hace es se sienta a ver los videos de su enemigo. Cómo pelea, su postura, si es zurdo, si es derecho, si tira por aquí, cómo pelea. Y su estilo de vida, de pelea de este boxeador, le ayuda al boxeador o al oponente a saber con qué se está enfrentando. Entonces a veces queremos atacar al enemigo y no conocemos ni sus artimañas ni lo que él usa. El enemigo nos estudia y nos conoce más a nosotros que a nosotros mismos. Así mismo es. Así que nosotros tenemos que estudiar al enemigo y saber por dónde él entra y cómo él viene, porque él se disfraza de ángel de luz. Esto nos trae al próximo punto, que es cómo nosotros protegemos a nuestra familia. Protegemos a nuestras familias educándolos con la educación que nos da la palabra de Dios, que está en Proverbios. Amén. Así que después que lea los evangelios y conozca de Jesús, vaya a Proverbios y aprenda a vivir una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios. Toda pregunta que tú tengas, sea de familia, De negocio, finanzas, lo que sea, tú vas a Proverbios y yo te garantizo que encontrarás la contestación. Proverbios yo lo he leído un montón de veces, porque cada vez que lo leo encuentro algo que tengo que mejorar en mi vida. Es tan importante que hasta el sol de hoy en Israel a sus hijos le enseñan a memorizarse lo que son los proverbios. Completo. Eso es así. Eso está impresionante. Y número 8, la oración y conocer su palabra. Así mismo es. La oración es un músculo que, así como el músculo empieza creciendo poco a poco, la oración también. No pretendas correr a orar horas, como hacen muchos por ahí, y realmente ni siquiera entienden la oración. Ora, mira, la mejor oración es darle gracias a Dios. Es bien importante no solamente la oración, sino conocer a quién le está orando. Claro. Usted quiere, mi Dios no me habla, a todo el mundo le habla menos Dios a mí. no me escucha. Lea la Biblia. Lea la Biblia y vas a ver cómo Dios te va a hablar. Como Dios te da señales. Toda profecía está en la Biblia. Toda profecía ya está Confirmaciones. escrita en la Biblia para ti, para tu vida. Toda contestación de cualquier pregunta que te puedas hacer, en la Está Biblia la vas palabra, a encontrar. no hay más nada que buscar, todo está en su palabra. Así que después de conocer todos estos puntos que te acabamos de dar, yo creo que vas a ser un cristiano exitoso, lleno de victorias y caminando hacia tu promesa. Te dimos ya los pasos como un nuevo creyente para que entiendas si eres un Pablo o eres un Pedro. Y 7 puntos que te van a ayudar a identificar y cómo poder caminar en tu vida cristiana, aunque tengas tropiezos, aunque te sientas desanimado, siempre sigue hacia adelante. Siempre. Yes. Vas a crecer sólido si aprendemos a tomar la alimentación que nos corresponde en el tiempo en el que estamos. Así que Dios pone en mi corazón orar por todas aquellas personas que nos están viendo, que tal vez no conocen al Señor y tal vez esta es la oportunidad para que ellos
conozcan a Dios. Así que si tú me estás mirando, yo quiero que tú, ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy yo me confieso ante ti, Señor. Confieso que soy un pecador y que el pecado me ha separado de ti. Padre, desde hoy en adelante, yo rompo con todo pacto hecho consciente e inconscientemente con el enemigo. Te pido, mi Dios, que ahora yo hago un nuevo pacto contigo de seguirte, de buscarte. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque si algún día muero y abra mis ojos, sea ante tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la revelación que tú le has dado a tus hijos, Padre, que ellos entienden, ellos se identifican con alguno de estos dos y entienden que la alimentación que les corresponde, Padre, para cada uno de ellos es distinta. Señor, que aprendamos a no juzgar el proceso de nadie. Señor, entendiendo que tú procesas a cada uno de diferente manera, Señor. Llévanos a entender más tu palabra, a conocer más de ti, a experimentarte, así como lo hizo Pablo, Señor. Pablo vino a enseñarnos que hasta que no tengamos un encuentro contigo, oh Dios, jamás seremos cristianos vencedores. Oh Padre amado, y Pedro vino a enseñarle a la iglesia que no importa cuántas veces tú te caigas, Cristo está ahí para levantarte. Cada uno de los dos tiene un poder y una autoridad para declarar en el mundo espiritual. Padre, en esta hora yo declaro que tus hijos se levantan en victoria, Señor, caminan con su frente en alto, entendiendo los procesos y entendiendo el caminar para ser efectivos en tu reino y en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú fuiste de las personas que hizo esta oración de fe, yo te invito a que dejes el comentario abajo o nos busques a través de Instagram, Facebook o aquí mismito en YouTube. Déjenos un mensaje privado y los estaremos contactando para darle seguimiento. Para nosotros es más que un honor, una honra que ustedes estén dándonos de su tiempo para seguir nosotros dándoles de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y recuerde que esto es una secuencia de lo que es el primer video, Evangelio del Reino. Así que es importante que usted vaya a ese video y lo vea. Y si puede compartirlo, lo comparta. Y vamos a estar subiendo más videos de lo que es este tema, un nuevo creyente, pero más amplio, para que usted pueda crecer en victoria y crecer bien. Hasta aquí los evangelistas Félix y Omaira del Ministerio Encuentro con la Vida en West Palm Beach. Les amamos y les bendecimos. Hasta luego. Bendiciones.